Bien, les decía que hoy día vamos a ver el tema de vectores. Tema que lo ven, que lo conocen, que no les es desconocido porque lo ven también en física desde otro punto de vista, claro, pero lo ven, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos nosotros un vector? Dice que es todo segmento de recta que está dirigido en el espacio, ¿sí? Entonces, ese vector tiene cuatro características importantes. Uno que es el origen, o también llamado punto de aplicación, es el punto exacto sobre el cual actúa el vector. Estaríamos hablando aquí del vector, sería este punto acá, ¿cierto? Módulo es la longitud o tamaño que tiene el vector. Entonces, se refiere al tamaño que tiene el vector. Este vector tiene el tamaño desde aquí hasta aquí. Dirección viene dado por la orientación en el espacio de la recta que lo contiene. Está sobre esta dirección. ¿Sí? Y sentido se indica mediante una planta, dice, pero una punta de flecha situada en el extremo del vector, en algunos de los extremos. Acá está diciendo cuál es el sentido de este vector, indicando hacia qué lado de esa línea de acción se dirige el vector. ¿Sí? Esto vamos a hacer un poquito más grande, creo. Está muy bien ahí. Ahora, los vectores los simbolizamos de esta manera, con letras minúsculas, con un pequeño símbolo en la parte superior que nos indica que se trata de un vector. ¿Sí? Bien, para poder encontrar un vector, la fórmula básica que tenemos es esta, que nos dice, perdón, que es igual al punto final menos al punto inicial. Como este vector tiene su punto de origen, el punto 1, y va hasta ser el punto 2, el punto 1 es el punto inicial y el punto 2 es el punto final, ¿cierto? Entonces, el vector que está contenido entre estos dos puntos va a ser siempre el punto final menos el punto inicial. Es decir, el punto 2 menos el punto 1. ¿Sí? Repito, punto final menos punto inicial para poder encontrar un vector. Ahora, un vector se lo puede definir también como un conjunto de elementos que tiene, de números. ¿Sí? En algunos casos podrá tener 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora vamos a ver algunas operaciones básicas entre vectores. Vimos admitiendo a sus compañeros que siguen ingresando. Ya, ok. Para sumar y restar vectores. Algo importante, para poder hacer la suma o resta de vectores, es necesario que los vectores tengan la misma cantidad de componentes, que tengan la misma cantidad de componentes. Fíjense, acá planteamos algunos vectores. Tenemos el vector U, que tiene 2 componentes, tenemos el vector B, que tiene 3 componentes, y tenemos el vector W, que tiene también 3 componentes. Inicialmente se pide que hallemos la suma del vector U con el vector B. Entonces, el vector U tiene 2 componentes y el vector B tiene 3 componentes. Por lo tanto, no es posible realizar la suma de estos dos vectores debido a que no tienen la misma cantidad de componentes. También se puede decir que la suma de estos dos vectores no está definida, porque son dos vectores con diferente cantidad de componentes. Posteriormente nos pide ahora que hallemos la suma de vectores B con W. El vector B tiene 3 componentes, 3, 4, 5, y el vector W también tiene 3 componentes, el -2, 4 y 3. Para poder hallar la suma de estos dos vectores, sumamos los componentes en la misma posición. En otras palabras, la suma de dos vectores nos da otro vector. Entonces, 3 más -2, aquí está, nos da 1. 4 más 4 nos da 8. 5 más 3 nos da 8. Y aquí hemos encontrado entonces el vector B más W. Ahora, si queremos hallar la resta del vector W, nuevamente, que tiene 3 componentes, -2, 4, 3, aquí está.
Menos 2, 4, 3. Un poquito más grande todavía esto. Menos el vector B, que tiene los vectores 3, 4, 5, 3, 4, 5. Para poder hallar la resta de estos vectores, estamos componente a componente. La resta de dos vectores nos da otro vector también. Entonces, menos 2, acá decimos menos 3, ¿no? La cuestión de la resta de vectores. Menos 3 nos da menos 5. 4 menos 4 nos da 0. 3 menos 5 nos da menos 2. Y obtenemos de esa manera este vector B menos W, en todo caso W menos B, que es que sale, que aparece de la resta de estos dos vectores. La resta de dos vectores nos genera otro vector. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende respecto a la suma y resta de vectores? ¿Sí? Ok, Sí, se entiende. perfecto. Ahora, para poder multiplicar un vector por un escalar, que es un escalar, es un número, una constante, ¿cierto? Entonces, tenemos el vector U, el cual está conformado por tres componentes, que lo vamos a llamar U sub 1, U sub 2, U sub 3, que serían los componentes de ese vector U, dado en forma genérica. Y queremos multiplicar con el escalar K. Este escalar K podrá ser un número entero, podrá ser un número negativo, podrá ser un número fraccionario también, ¿no? Entonces, cuando multiplicamos nosotros el escalar por un vector U, el escalar ingresa, fíjense, y multiplica a cada uno de los elementos o de los componentes del vector. Sigue siendo un vector, solo que el escalar ingresa y multiplica a cada uno de los componentes del vector. Por ejemplo, si tenemos el vector W, que es menos 2, 5 y 7, y queremos multiplicar, fíjense que este vector W por el escalar un tercio, ese escalar un tercio ingresa y multiplica cada uno de los componentes. Un tercio por menos 2, menos 2 tercios. Un tercio por 5, 5 tercios. Un tercio por 7, 7 tercios. ¿Sí? Entonces el escalar ingresa y multiplica a cada uno de los componentes del vector. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a ver la multiplicación de vectores. Le he puesto multiplicación de matrices, miren ahí, ¿ves? ¿Está bien? Ahí ya estoy pillando dos errores en el texto, lo voy a corregir ya para que así queda a sus siguientes compañeros de otros semestres, esos errorcitos que están apareciendo en el texto. Más si alguien, yo les había pedido que si alguien pilla errores en el texto, me haga el favor de avisarme, a veces, hombre, ahorita ya mirándolo, ahora decía plancha y era planta y era punta. Y aquí está diciendo, déjeme corregirlo en el texto original, tengo multiplicación de matriz, es multiplicación de vectores, ya lo corregí aquí en el original. Ahora sí, lo voy a hacer, sigamos en el documento. Ya, que dice multiplicación de matriz, vamos a multiplicar vectores. Muy bien. Hay dos formas de multiplicar vectores. Uno es hacerlo escalarmente y otro es hacerlo vectorialmente. Yo sé que los dos ustedes ya lo conocen. El producto escalar de dos vectores, o también llamado producto punto, la multiplicación, escúcheme bien esta partecita, la multiplicación escalar de dos vectores nos da un escalar, tal como su nombre lo dice. El producto o la multiplicación vectorial de dos vectores nos da un vector como resultado. ¿Me dejo entender? Bien, empecemos con el producto escalar, o también llamado producto punto, se lo simboliza con punto. Fíjense, acá tenemos el vector U por el vector B, solo que la multiplicación es escalar. Tal como dice el nombre, el producto escalar entre dos vectores nos va a dar un escalar. ¿Cómo se simboliza esto? El vector U tiene los siguientes componentes, U sub 1, U sub 2, U sub 3, que vamos a multiplicar por el vector B, que tiene los componentes B1, B2 y B3. Entonces, fíjense, es la sumatoria
de las multiplicaciones de los componentes en la misma posición. ¿Eso qué significa? Aquí vamos a multiplicar, fíjense, el vector U1 por B1. Acá está, fíjense. Bien. Más el vector, perdón, el componente U2 por B2. Aquí está. Más el componente U3 por el componente B3. Aquí está. Más es la sumatoria. De manera que esto nos va a dar una escala. Haciendo un ejercicio, acá tenemos el vector U, que tiene los componentes 3, 1, 6, y tenemos el vector B, que tiene los componentes 2, 5, 4. ¿Sí? Entonces, al multiplicar escalarmente estos dos vectores, diríamos nosotros 3 por 2, 6, más 1 por 5, 5, más 6 por 4, 24. Sumando todo esto, nos da 35. Es decir, que el producto escalar de estos dos vectores es igual a 35. Consulta, chicos. ¿Se comprende? Bien. Oh, claro. Perfecto. Per- Perdón, Ángel, ¿querías preguntar algo? Es que no te entendí bien. Hubo una interferencia. ¿No? No, Inge, todo está bien, todo Ok, está bien. ya, perfecto. Ahora tenemos el producto vectorial, también conocido como producto cruz, lo simbolizamos con una X, y tal como su nombre lo dice, el producto vectorial entre dos vectores nos va a generar un vector. Bien. A ver, tenemos dos vectores, nuevamente, y creo que hemos el mismo, no, es otro ejemplo. Tenemos el vector U, conformado por los componentes 1, menos 2, menos 3, y el vector B, conformado por los elementos 5, o por los componentes 5, 2, 4. El producto vectorial de dos vectores lo hacemos usando determinantes, usando el método de cofactores. ¿Sí? Entonces decimos, vamos a multiplicar el vector U por el vector B. En la primera fila ponemos los componentes I, J, K, ¿no? Que son los componentes de los dos vectores. El primer componente es el componente I, el segundo es el componente J y el tercero el componente K, tanto para el primero como para el segundo vector. Muy bien. Hay que poner U por B, ¿ya? Entonces, luego, en la segunda fila, colocamos los componentes del primer vector, vector U, que es 1, menos 2 y menos 3. 1, menos 2, menos 3. En la siguiente fila, los componentes del vector B, que es 5, 2 y 4. 5, 2 y 4. Muy bien. Entonces, apliquemos el método de cofactores. En este caso, del producto vectorial, se trabaja en función a la primera fila. Entonces, fíjense, I, J, K. Aquí está. I, J, K. Primer fila, empezamos siempre en las filas impares, recuerden, en la primera empezamos en positivo. Positivo, negativo, positivo. Entonces, este componente I está en la primer fila, primer columna. ¿Cuáles son los elementos que no están tomados en cuenta? El menos 2, menos 3, 2 y 4. Menos 2, 3, aquí está, fíjense. ¿Sí? Ahora, al otro caso. El componente J ahora, J, está aquí. Está en la primera fila, segunda columna. ¿Qué elementos no están siendo tomados en cuenta? El 1, el menos 3, el 5 y el 4. 1, menos 3, 5 y 4. Perfecto. Ahora el otro componente, que es el K, está en la primera fila, tercera columna. ¿Qué elementos no están siendo tomados en cuenta? El 1, el menos 2, 5 y 2. Acá está. 1, menos 2, 5 y 2. Ok. Muy bien. Entonces ahora son matrices de tamaño 2 por 2. Vamos calculando sus determinantes. Signo más está aquí perfecto. Menos 2 por 4, menos 8, menos, recuerden, la diagonal secundaria, 2 por menos 3, menos 6, con el menos más 6.
Este signo menos lo colocamos acá. Perfecto. Diagonal principal. 1 por 4, 4. Menos 15, ¿no? O sea, va a ser 15 positivo. Más, perfecto. Diagonal principal. 2, muy bien. Menos 10. O sea, hace 10. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahora vamos sumando esto. Menos 6 más 6, menos 2. 4 más 15, 19. El signo es negativo afuera. Perfecto. 2 más 10, 12. Bueno, entonces de aquí traemos los valores. El menos 2, aquí fíjense, menos. Este 19 multiplicado por el negativo de afuera, menos 19. Y aquí el 12, el 12. Y este será el vector que se ha obtenido de multiplicar vectorialmente el vector U por el vector B. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se comprende la multiplicación vectorial que hemos realizado? Sí, Todo es claro. como Sí, hacer se con entiende vectores, bien. todo claro. Sí, muy bien. Creo que lo ven en física 1 ustedes, tal vez ahí recién le están entendiendo este método, porque se usa también este método, solo que no conocían todavía determinantes. ¿Sí? O sea, aquí ya estamos tal vez mucho más fácil de entender por qué se resolvía de esa manera el producto vectorial. Ahora, importante recalcarle una cosa, que el multiplicar vectorialmente el vector U por el vector B, porque aquí en el texto volvemos a hacer el mismo cálculo, pero ahora multiplicando vector B por vector U. Cuando multiplicamos al revés, y multiplicar al revés, ¿qué significa? Que ahora va a ser el vector U que vamos a colocar primero, y luego el vector U, acá. Fíjense, lo que sale es el mismo vector, pero con signos cambiados. Menos 2 menos 19, 12. Aquí está ya el 2, 19 menos 12. Entonces, en conclusión, podemos decir que el vector U por el vector B se puede considerar igual al vector B por el vector U, pero con signos cambiados. ¿Sí? Pero un menos, porque para generar la igualdad. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado qué vectores son los que vamos a multiplicar y en qué orden también. Bien, ahora vamos a determinar el módulo o norma de un vector. En palabras más sencillas, es el tamaño del vector. ¿Cuál es el tamaño del vector? Que aquí se lo conocen más con el término de módulo o norma. Es decir, en otras palabras, ¿qué tamaño tiene el vector? Fíjense, acá tenemos el vector U, el cual tiene los componentes U1, U2 y U3. Ese es el vector. Queremos encontrar su tamaño. El tamaño o módulo del vector lo simbolizamos de esta manera. Al vector U y le ponemos dos líneas a ambos lados, que eso nos indica que es el tamaño de ese vector, y va a ser igual a la raíz cuadrada, fíjense, de la sumatoria de los cuadrados de cada uno de sus componentes. De manera que si tenemos el vector U, que es 2, 3, 4, su tamaño sería igual, o su módulo, que sería igual a la raíz, según la fórmula, y cada uno de sus componentes, fíjense, el 2, el 3 y el 4. El 2, el 3 y el 4, cada uno de ellos elevados al cuadrado, la sumatoria, de manera que este vector U tiene un tamaño, tiene un módulo de raíz de 29, que será el tamaño, repito, o el módulo de este vector. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, sabiendo eso, hagamos un pequeño ejercicio. Nos dice que tenemos dos puntos. El punto, aquí llamémosle punto 1 y el punto 2. Hay dos puntos. Y resulta que hay un vector entre estos dos puntos. Aquí está. Nos piden que encontremos el tamaño o el módulo de ese vector. Para saber el tamaño del módulo del vector, ¿qué necesitamos saber primero? Necesitamos saber, pues, conocer el vector primero. Habíamos visto a un comienzo del tema, que habíamos dicho que un vector aquí es igual al punto final menos el punto inicial. Si bien acá el enunciado, escuchen bien, no dice cuál es el punto inicial, cuál es el punto final, no dice, nosotros estamos asumiendo que el punto 1 es el punto 1 y que el punto 2 es el punto final.
Porque va a dar lo mismo, ¿no? Si el vector de aquí hasta acá va a tener el mismo tamaño que fuera de aquí hacia allá. El mismo tamaño. Entonces, es indiferente cuál de los dos tomamos como punto inicial y cuál como punto final. Lo que queremos encontrar es el tamaño del vector. ¿Ya? Entonces, por costumbre, si estamos nosotros un poquito acostumbrados que siempre el punto 1 se lo toma como punto inicial. Bueno, hagamos eso entonces. El punto 1 tiene los componentes 2, 1, 3. El punto 2 tiene los componentes menos 1, 4, menos 6. Muy bien. Entonces, el vector que está entre estos dos puntos, que será punto final menos punto inicial, es decir, el punto P sub 2 y el punto P sub 1, vamos colocando el punto final, que es el punto P sub 2, menos 1, 4, menos 6, menos el punto inicial, que es 2, 1, 3. Muy bien, entonces, menos 1, menos 2, menos 3. 4, menos 1, 3. Menos 6, menos 3, menos 9. Muy bien, entonces aquí tenemos el vector U. Ya tenemos el vector U. Ahora queremos encontrar su tamaño o el módulo. Bueno, entonces el módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de sus componentes. El menos 3 al cuadrado, ahora el 3 al cuadrado y más el menos 9 al cuadrado. Y encontramos que el vector que está localizado entre estos dos vectores tiene un tamaño de raíz de 99. ¿Alguna consulta? Bien, sigamos. Ingeniero, para saber cuál es el punto uno, ¿tomamos los positivos o el que nos dan primero ¿No? de componente? Cualquiera. Es decir, aquí si trabajáramos Ah, bien. si trabajáramos al revés, fíjense, aquí está el punto 1 y aquí el punto 2. ¿Cuál? ¿No? La distancia que hay entre este punto y este punto va a ser exactamente igual a que si la distancia la medimos de aquí hasta acá o si la medimos de acá hacia allá. Va a dar lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? El vector que estamos encontrando en un comienzo, si calculamos este vector, si calculamos este vector, que fue este que nos salió aquí, pero si calculamos de aquí hacia allá, no va a salir exactamente el mismo, pero con signos cambiados. Pero al hacer el cálculo del módulo o tamaño del vector, no va a salir la misma cantidad. Si la distancia de una pared a otra pared es la misma, no importa de qué pared empezamos a medir. No sé si me dejas entender, porque lo que estamos calculando es el tamaño. En realidad estamos calculando la distancia, porque el tamaño de este vector no es más que la distancia que hay entre estos dos puntos. Que la distancia que hay entre esos dos puntos. Permítanme un ratito hacer otro cálculo adicional acá. Déjeme, está mi cachorrito tocando y tocando la puerta. Se lo saqué a paseo un ratito al jardín y está que quiere entrar. Quiero decir, no está hecho el cálculo, vamos a hacer conmigo aquí. Me dan 10 segundos, ya, les voy a abrir la puerta a mi cachorro que está afuera. Ya, ok, perfecto. A ver, chicos, ustedes están llevando cálculo 2, ¿no ves? ¿Cierto? ¿Todos? ¿Casi todos? Sí, Se recuerdan, hay en el primer tema, que le llaman geometría analítica en el espacio, que ven en cálculo 2, a ustedes se les presenta esta situación, dice, encontrar la distancia entre dos puntos. Quieren encontrar la distancia entre estos dos puntos, que para nosotros sería lo mismo, que sería el tamaño del vector. ¿Alguien se acuerda cómo es la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos? Y vamos a encontrar esta distancia entre estos dos puntos, que para nosotros es el tamaño del vector, pero visto desde un punto de vista ahora de cálculo. A ver, ¿cómo encuentran la distancia entre dos puntos? Dice así, punto 2, esta es la formulita que ustedes han visto en cálculo 2. El punto 2, x2 menos x1, esta distancia al cuadrado, dice, más y2. ¿Se están acordando de la fórmula algunos o no? ¿La han visto? Al cuadrado Sí, ingeniero.
más, dice, bueno, me faltó más larguita la Z2 menos Z1, esto al cuadrado. Al cuadrado. Esta es la fórmula que ustedes en cálculo 2 utilizan para encontrar la distancia entre estos dos puntos. Entonces, este es el punto 1. Este será el X1, Y1, Z1. Este es el punto 2. Este será el X2, Y2, Z2. Si reemplazamos a encontrar, según cálculo, la distancia entre estos dos puntos, dice X2 menos X1 sería acá menos 1, menos 1 menos 2, ¿no? Sería eso menos 3 al cuadrado, 9 más. Ahora Y2 menos Y1 sería aquí 4 menos 1, sería 3 al cuadrado, 9 más. Z2 menos Z1 sería menos 6 menos 3, no, no da menos 9 al cuadrado, 81. Se dan cuenta que es exactamente lo mismo. La distancia entre esos dos puntos sería raíz de 99. Y la distancia entre estos dos puntos es el tamaño, pues, de este vector. El tamaño de este vector. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, todo claro. Ok, perfecto. Muy bien. De esa manera encontramos el módulo o tamaño de un vector que está comprendido entre estos dos puntos. Bien, vamos a ver ahora cómo calcular el ángulo entre dos vectores. Tenemos aquí el vector U, perdón, acá el vector U y acá tenemos el vector B, ¿no? Ambos tienen el mismo punto de origen. Bien, entonces hay un ángulo, el ángulo alfa, llamémoslo, el ángulo alfa, que es el ángulo que forman ambos vectores. Entonces, por definición, nosotros sabemos que el producto vectorial, fíjense, de dos vectores es igual al tamaño del primer vector por el tamaño del segundo vector por el coseno del ángulo que forman. Por el coseno del ángulo que forman. ¿Sí? Esto, despejando un poquito, acá hay un pequeño problema. Acá no es producto vectorial, aquí es producto escalar. Ya, pero aquí está arreglado, sí ya. Esta es la fórmula correcta. El ángulo que forman ambos vectores va a ser igual al arcoseno de que, fíjense, del producto escalar entre esos dos vectores dividido entre sus respectivos módulos del vector U y del vector B. ¿Sí? Esta es la fórmula que nos va a guiar y la que vamos a utilizar para encontrar el ángulo entre esos dos vectores. Muy bien. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Primero, hallar el ángulo formado por estos dos vectores. Entonces, según la fórmula, fíjense que necesitamos para encontrar ese ángulo, necesitamos el producto escalar de los dos vectores. Tenemos el vector U y el vector B. El producto escalar, que es el producto punto, ¿no? Es un puntito de producto escalar. Y el producto escalar de dos vectores, pero a un escalar. Entonces, ¿cómo encontramos, si recuerdan ustedes, el producto escalar? Era la sumatoria de los productos de sus componentes, ¿no? 4 por 3 más, ya está, más menos 1 por 2, aquí está, más 2 por menos 3, aquí está, ¿no? Sumando todo esto, el producto escalar de estos dos vectores es 4. Bien. ¿Qué necesitamos en una fórmula también? El módulo de cada uno de los vectores. Del vector U, que decimos entonces, del vector U, raíz, sus componentes 4 menos 1 y 2. 4 menos 1 y 2. Sumatoria de cada uno de sus componentes al cuadrado, fíjense. De manera que el módulo del vector U es raíz de 21. Ahora, del vector B, sus componentes son 3, el 2 y el menos 3. El 3,
el 2 y el menos 3. Sumatoria y cada uno de ellos al cuadrado. De manera que el módulo del vector B es raíz de 22. Reemplacemos la fórmula. Alfa es igual al arcoseno del producto escalar, que era 4, dividido entre el módulo del vector U y del vector B, que es raíz de 21 y raíz de 22. Resolviendo esto, nos da 79 grados, 16 minutos y 29,7, redondeando segundos. Si están con su máquina de calcular y quieren verificar cómo se ha encontrado este ángulo, ya saben, ¿no? Pero revísenlo, por favor, chicos. ¿Está correcto ese ángulo? ¿Cómo generamos en la calculadora el arcoseno? Para los que no hemos olvidado, a ver, ¿cómo es? Shift coseno, ¿no ves? Sí, Exacto, perfecto. coseno. A ver, verifiquen ese ángulo, por favor. Solo eso. Perfecto, muy bien. Ese es el ángulo formado entre estos dos vectores. Muy bien. Ahora vamos a un ejercicio más completo. Tenemos un triángulo que está conformado por estos 3 puntos, ¿no es? Punto A, punto B, punto C. ¿Sí? El ángulo que conforma el vector U y el vector B, le vamos a llamar alfa. El ángulo que conforman el vector U y el vector W, ahí en el punto B, el ángulo lo vamos a llamar beta. El ángulo que conforman entre el vector B y el vector W en el punto C, vamos a llamar, es que era tita, creo que es esta letra. Sí, creo que es tita. Muy bien, los 3 ángulos. ¿Qué me piden? Me piden que calculemos esos 3 ángulos. Que calculemos estos 3 ángulos que hay. Con la misma fórmula que acabamos de ver hace un momentito, utilizando solamente esta fórmula. Calculemos estos 3 ángulos. Bien, empecemos con el ángulo alfa. Queremos este ángulo alfa. Como nos vamos a concentrar en este ángulo, entonces vamos a asumir el punto A es el punto de aplicación. Asumimos que el vector U tiene esta forma y el vector B tiene esta forma. Eso para analizar el ángulo alfa. Vamos a encontrar el ángulo alfa primero. Muy bien. Entonces, hay que encontrar este vector U y hay que encontrar este vector B. Tenemos nosotros, fíjense, los puntos A, B, C. Entonces, para poder encontrar este ángulo, este vector U, recuerden el principio del vector que está entre dos puntos, punto final menos punto inicial. Estamos tomando el punto A, porque es el ángulo alfa que vamos a encontrar primero. Entonces, el punto final es B menos punto inicial A. B menos A. Y el vector B, que está desde A hasta C, punto final, que es C menos A. C menos A. El vector B, bueno, para no estar subiendo y bajando, son estos 3 ángulos acá, ¿no? Son estos 3 puntos. A, B y C, acá los tenemos. Ya, para no estar subiendo y bajando, por favor. Entonces, el vector B, muy bien, menos el vector A. Entonces, menos 2, menos 4, 1, menos 1, 0, menos 3, menos 6. Bien, aquí ya tenemos el vector U. Ahora, el vector B, que dijimos que es C menos A. Aquí hemos colocado el vector C menos el vector A. Y tenemos el vector B. Fíjense que ya tenemos acá el vector U y tenemos el vector B. ¿Qué necesitamos en la fórmula? Si ustedes recuerdan, en la fórmula necesitamos el producto escalar entre ambos vectores y necesitamos un módulo. Y el producto escalar primero, U por B, va a ser menos 4 por 2, acá, más 0 por menos 3, está aquí, y menos 6 por menos 4 está aquí. Nos sale entonces 16 el producto escalar entre dos vectores. Vamos a necesitar también los módulos de los dos vectores. Del vector U, menos 4 ceros y menos 6 son sus componentes, acá están. Aplicamos la raíz cuadrada, el cuadrado para cada uno de sus componentes, sumando, ¿no? Nos da raíz de 52. Y hasta el módulo del vector U.
Para el vector B, lo mismo. 2 menos 3 menos 4 son sus componentes. Aplicamos raíz cuadrada de la sumatoria de sus cuadrados. Nos da raíz de 29. Fíjense que tenemos el producto escalar y ya tenemos los módulos de ambos. Reemplacemos para encontrar este ángulo alfa. Entonces, el arcoseno del producto escalar, que dijimos que es 16, el producto escalar de los dos vectores 16, dividido entre sus módulos, que es raíz de 52 y raíz de 29. ¿Quieren corroborar, por favor? Ese ángulo alfa es 65 grados, 40 minutos, 5.33 segundos. ¿Y me ayudan, por favor, para corroborarlo? Está bien, ingeniero. Sí, está perfecto. Ya está, volviendo para arriba en el enunciado, entonces, ya hemos encontrado nosotros el vector, el ángulo alfa. Ya está el ángulo alfa. Ahora vamos a encontrar el ángulo beta, seguramente, el ángulo beta. Fíjense, el ángulo beta está en el punto de aplicación B, entre el vector W y el vector U. Veamos en la gráfica original si es así. Aquí. El ángulo beta, el ángulo beta está en el punto de aplicación de B, que está conformado por los vectores U, fíjense, y el vector W. Pero ahora cambia el sentido de los vectores. Como vamos a analizar B, beta, quiero decir beta, entonces el vector U tiene este sentido y el vector W tiene este sentido. El vector U viene desde B hasta A y el vector W viene desde B hasta C. Si vamos a la gráfica, lo que les comentaba, el vector U viene desde B hasta A y el vector W viene desde B hasta C. ¿Sí? Eso porque ahora B es el punto de aplicación. Entonces hay que encontrar nuevamente el vector U, porque ha cambiado de sentido respecto al anterior. El punto 2, el vector U ahora va a ser punto final menos punto inicial, es decir, va a ser A menos B. Y el vector W, punto final, que es C menos B. C menos B. Reemplazamos acá el punto A menos el punto B, hacemos la diferencia y tenemos el vector U, que va a ser el mismo vector anterior, pero con signo cambiado, si quieren ustedes, para que se ubiquen. ¿Sí? Porque ha cambiado el sentido del vector. Y el vector W, que es desde C hasta menos B, acá tenemos el vector W. Ok, perdón chicos, estaba conversando. Ya tenemos el vector U y el vector B. ¿Qué vamos a encontrar? El producto escalar entre estos dos vectores, entre el vector U y vector W. Eso ya es un poquito repetitivo, es más rápido. 4 por 6, aquí está, más 0 por menos 3 está aquí, más 6 por 2 está aquí. 36 nos da el producto escalar entre el vector U y el vector W. Los módulos, tenemos aquí, el módulo va a ser exactamente el mismo del vector U, no importa que haya cambiado de sentido, ¿no? Porque el módulo no es más que el tamaño. Ya sé que el vector sea de A a B o sea de B a A, el tamaño del vector sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, eso no cambia el tamaño del vector U, que ya lo habíamos calculado. Pero de todas maneras, el vector U tiene los componentes 4, 0, 6, cada uno de ellos al cuadrado dentro de la raíz. Raíz de 52, el módulo del vector U. Y del vector W, que es 6 menos 3 y 2 sus componentes, cada uno de ellos aplicamos raíz al cuadrado, raíz de 49, que es 7. Tenemos el módulo del vector U y el módulo del vector W. Reemplacemos la fórmula para encontrar el ángulo beta. Va a ser igual al arcoseno del producto escalar de ambos, de U por B. Ese producto escalar era 36, aquí está. Sobre sus módulos, raíz de U y de W. El módulo de U es raíz de 52 y de W es 7. 7. Reemplazamos acá
Y, bueno, resolviendo, tenemos este ángulo beta. Si me lo pueden confirmar, por favor. Hagan el calculito para confirmar que está bien ese vector. Revísenlo, chicos, por favor, y me avisan si es correcto. Sí, está bien. Ok, perfecto. Muy bien. Ya tenemos el ángulo alfa y ya tenemos el ángulo beta. Beta. Si bien es cierto que para poder calcular el otro ángulo podríamos hacerlo por diferencia. ¿Por qué digo por diferencia? Así no evitamos este cálculo, pero tal vez es bueno hacerlo nomás para ver si está bien los cálculos que hemos realizado. Me refería a lo siguiente. Ustedes saben que de un triángulo, la sumatoria de sus ángulos interiores de alfa más beta y más tita, ¿a cuánto es igual? Sí, ¿Perdón? 180 De un 100, grados, sus ángulos interiores. 180, muy bien. Como ya tenemos alfa y beta, por diferencia podríamos encontrar tita, ¿ya? Pero bueno, calculemos tita de todas maneras, como hemos venido haciéndolo, y eso va a ser una manera de comprobar luego que la sumatoria de los tres ángulos nos tiene que salir 180, ¿ya? Entonces vamos a calcular tita. Fíjense que tita tiene el punto de aplicación C. Entonces, tiene un vector B, pero que ahora va desde el punto C hasta el punto A, y tiene el vector W, que ahora va desde el punto C hasta el punto B, ¿sí? Para calcular el ángulo tita. Vamos a ángulo tita, aquí está ángulo tita, aquí está ángulo tita, muy bien. Dijimos que va de C hasta A el vector B, y va de C hasta B el vector W. Muy bien. Encontremos el vector B. Punto final menos punto inicial A menos C. Muy bien. Y el vector W, punto final B menos punto inicial C. Perfecto. Reemplazamos los dos puntos para encontrar este vector W, bueno, que es la resta de los dos puntos. Acá tenemos el vector B. Hacemos lo mismo para el vector W. Acá tenemos el vector W. Perfecto. Ya tenemos el vector B y el vector W desde un punto de aplicación como punto C. Bien, encontremos su producto escalar de ambos vectores. Menos 2 por menos 6, aquí está, más 3 por 3, aquí está, más el 4 por menos 2, aquí está. Es es 13 el producto escalar entre B y W. Encontrando sus módulos nuevamente, el vector U, que no, perdón, no, B quiero decir, el vector B que tiene componentes menos 2, 3 y 4, aquí está menos 2, 3 y 4, raíz cuadrada, la sumatoria de sus cuadrados, raíz de 29, el módulo del vector B. Para el vector W, que tiene componentes, quedó todo rayadito, menos 6, 3, menos 2, raíz cuadrada de sus cuadrados de cada uno de sus componentes, que era raíz de 49, 7, no sé, es el mismo que hemos calculado hace rato, porque el tamaño no va a cambiar el vector. Bien, ya tenemos el módulo del vector B, el módulo del vector W, tenemos el producto escalar entre esos dos vectores B y W, reemplazamos en la fórmula, tita va a ser igual al arcoseno del producto escalar de ambos vectores, recuerden que era 13, muy bien, 13, sobre sus respectivos módulos, que es raíz de 29 y que es raíz de 7. Raíz de 29 y raíz de 7, y obtenemos 69 grados, 49 minutos y 35,69 segundos. Verifíquenlo, por favor. Sí, sale eso, Inge. Muy bien. Si verificamos la sumatoria de los ángulos, veamos que alfa, lo vamos a copiar cuánto era alfa. Alfa nos salió 69. ¿Este es 40? ¿Por qué no salió bien? Sí, 40. 69, me quedo con los dos, sí, 40. 65 grados, 40 minutos, voy a copiar.
65 grados. 65 grados. 40 minutos. Y decía 5.33 segundos. Veamos, verifiquemos alfa. ¿Si era eso? Sí, ok. Beta era, aquí está beta, 44 grados 30 minutos. 44 grados 30 minutos. Y creo que 18.98 segundos era. 18.98 segundos. 18,98 segundos. Muy bien. Acá tenemos los tres ángulos que hemos generado. Alfa, beta y tita. Verifíquenme, por favor, entonces que la sumatoria de los tres ángulos es una manera de corroborar que lo que han hecho está bien. Alfa más beta más... Me quedo con la duda si esta letra griega le dicen tita, creo que sí, oro le dicen. Sí, creo que es tita. Esto no tiene que dar 180. Sí, los tres salen cabalitos sumados. Ok, 180. perfecto. Gracias, Nicole. Muy bien. ¿Alguna consulta cómo hemos encontrado estos ángulos, chicos? ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. Está claro. Muy bien. A ver, veamos qué más tenemos un ratito. Bien, ahora para poder hallar el área de ese triángulo, el área de ese triángulo es igual a ¿qué? Es igual al producto vector. A ver, lo voy a dibujar de nuevo, los tres puntos. Punto A. ¿Cómo le digo? A ver. Bueno, es el producto vectorial de dos de vectores sobre dos. De dos de los vectores sobre dos. ¿Pero qué vectores? Si me voy a ir al ejemplo. Aquí. Fíjense lo siguiente. Aquí tenemos nosotros el vector U, y tenemos el vector W, y tenemos el vector B. Si nosotros queremos encontrar el área de este triángulo, va a ser igual al producto vectorial, ya sea del vector U por el vector B sobre 2, también pudiéramos decir del vector U por el producto vectorial, por el vector W sobre 2, o también pudiéramos decir del vector B por el vector W dividido entre 2. Necesitamos solamente dos vectores para poder encontrar el área de ese triángulo. No necesitamos trabajar con los tres vectores, solo necesitamos dos. Por eso que la fórmula para poder encontrar el área, podemos relacionar dos vectores solamente. Aquí vamos a relacionar el vector U y el vector B, que son los vectores que hemos visto arriba, el vector U y el vector B. Y hemos realizado su producto vectorial. Recuerden, esto ya lo hemos visto hace un momentito, así que voy un poco más rápido. Y JK, empezamos en positivo, negativo, positivo. Colocamos el primer vector, menos 4, 0, menos 6. Colocamos el segundo vector, 2, menos 3, menos 4. Bien, elemento, primer fila, primer columna, elementos que no ingresan, el 0, el menos 6, el menos 3 y el 4. Y si van revisando, por favor, si está correcta, si es correcto el producto vectorial realizado, mientras le voy colocando mi batería en mi computadora que me está pidiendo auxilio, si no se me va a cortar ahorita. Revisen, por favor, el producto vectorial, la manera que repasan. Ok, ahora sí. Está correcto, ¿no ven? ¿Sí? Sí, está correcto. Muy bien. Entonces, ese producto vectorial nos salió raíz de 1252. Si reemplazamos, dijimos que es el producto vectorial de dos vectores dividido entre 2, encontramos que esta es el área que hay dentro de ese triángulo. Pero eso fue usando el vector U y el vector B.
Vimos hace un momento que podíamos haber usado el vector B y el vector W. Si hacemos eso, ahora la fórmula será el producto, bueno, bueno, en realidad aquí es, fíjense, la formulita es el módulo del producto vectorial. Primero hemos hallado el producto vectorial. El producto vectorial es un vector, ¿no? Es este el producto vectorial. A ese producto vectorial hemos calculado el módulo, que es raíz de 1252. Recuerden que el producto vectorial entre dos vectores, pues nos da un vector. A este nuevo vector encontrado, que es producto pues, del producto vectorial que hemos hecho entre estos dos vectores, le hemos calculado el módulo. Así nos pide la fórmula, el módulo del producto vectorial. Pero si trabajamos ahora con el vector B y el vector W, pues será el módulo o el tamaño del vector generado por el producto vectorial entre B y W. Bien, entonces aquí hemos realizado también la multiplicación del vector B y el vector W. Aquí hemos encontrado ese vector. Está ese vector. Y a ese vector le hemos calculado el módulo, su módulo del vector B por W, que es, miren, coincidentemente 1252 también nos da. Y tenemos la misma área. La misma área. Entonces, en conclusiones, hemos hallado el área utilizando el vector U y el vector B, nos sale este valor. Hemos calculado el área usando el vector B y el vector W y nos sale la misma área. Y podríamos aquí también utilizar, que no lo hemos hecho, el vector U por el vector W también, ¿no? Que también vamos a llegar a la misma área. En conclusión, para poder hallar el área de dos vectores que forman, bueno, el área de un triángulo, necesitamos suficiente trabajar con dos vectores de los tres. Automáticamente nos genera el área. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Está fácil, ¿no? Sí. Y Ok. una pregunta, ¿sería lo La- mismo si hiciéramos B por U? O sea, igualmente en el tema de las raíz cuadradas sigue dando el mismo resultado, ¿no? Sí, 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 sí. Es el área. El área va a ser lo mismo, sí, exactamente lo mismo. Dependiendo del punto de aplicación. Sí, tú puedes, si quieres, vámonos a la gráfica. No, aquí se va a entender mejor lo que está aquí. Si podemos trabajar con este vector U y este vector B, ¿no? Y para encontrar el área, ahora si trabajamos con el vector B, como punto de aplicación B, utilizamos este vector U y este vector, perdón, y este vector W. Ahora sí, para encontrar el área, si queremos encontrar el área en función al punto C, utilizamos este vector B y este vector W para encontrar el área. Los tres cálculos nos van a dar el mismo valor, la misma área. ¿De acuerdo? Sigue, gracias. Ok, muy bien, vamos bien. Ahora ya, entremos a lo bonito. Y un ratito más vamos a pasar y descansan, ¿ya? Así que día quieren descansar seguramente. A ver, recuerden que ahorita estuvieran ustedes durmiendo, la gran mayoría, si no estuviéramos en clase. Hasta yo estaría durmiendo ahorita. Bien. Vamos a entrar a ver la recta, ¿ya? La recta. La recta en el espacio. Esto lo han visto ustedes también un poquito en cálculo, solo que nosotros lo vamos a ver más vectorialmente, más de un punto de vista algebraico. ¿Qué es la recta? Es una sucesión de puntos que tiene una dirección y sentido. Y para hallar la ecuación de la recta necesitamos dos datos. Eso es lo importante que se memorice. Y para poder encontrar la ecuación de una recta necesitamos dos puntos. Uno de ellos lo llamamos un punto de paso. Es decir, es un punto que debe encontrarse sobre la recta. El P sub 0, que está conformado por su componente X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Es decir, un punto que esté sobre la recta. ¿Sí? Y necesitamos un vector que sea paralelo a esa recta. Y lo vamos a llamar vector dirección, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la recta, la vamos a simbolizar de esta manera, L1, esa es la recta. Para poder encontrar la ecuación de esta recta, necesitamos un punto de paso que tiene que estar necesariamente sobre la recta
y necesitamos conocer un vector paralelo, que no necesariamente tiene que estar sobre la recta, el vector, pero tiene que ser paralelo. El que tiene que estar sí o sí sobre la recta es un punto. Necesitamos conocer un punto que forme parte de la recta. Un punto que está sobre la recta y un vector paralelo a esa recta, esos dos datos son suficientes para que nosotros podamos encontrar la ecuación de esta recta. ¿Se comprende, chicos? ¿Sí? Necesitamos estos dos datos solamente para poder encontrar la ecuación de una recta. De una recta en el espacio. Pero hay tres tipos de ecuaciones que podemos generar. Una es la ecuación vectorial, que nos dice que la ecuación de la recta va a ser igual al punto de paso, que tenemos que tenerlo, que es este acá que estamos mencionando, más los componentes de ese vector paralelo, las componentes de ese vector paralelo, y multiplicado por el parámetro t. Es lo que llamamos la ecuación vectorial. Fíjense, necesitamos el punto de paso y necesitamos el vector paralelo. Reemplazamos aquí y obtenemos lo que llamamos la ecuación, bueno, este es el parámetro t, lo que llamamos la ecuación vectorial de esa recta. La ecuación paramétrica tiene esta forma, se lo expresa de esa forma, donde x sub 0, y sub 0 y z sub 0, ¿qué son? Los componentes, fíjense, del punto de paso, hemos dicho, ¿no? Los componentes del punto de paso. Y donde a, b y c, ¿qué son? Los componentes de ese vector paralelo. Y también, y las tres ecuaciones multiplicadas por el parámetro t. Solo que la ecuación paramétrica se le expresa de esta manera. Fíjense que igual en esta ecuación paramétrica necesitamos lo mismo. El punto de paso y aquí los componentes de un vector paralelo a esa recta. ¿Sí? También tenemos lo que llamamos la ecuación simétrica, que tiene esta forma, donde x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son los componentes del punto de paso, y donde a, b y c son los componentes de ese vector paralelo. ¿Se comprende, se entiende, chicos? ¿Sí? Son las tres formas como podemos expresar la ecuación de una recta, ya sea a través de su ecuación vectorial, a través de la ecuación paramétrica o a través de la ecuación simétrica de una recta. Bien, a ver, hagamos un pequeño ejercicio. Dice acá, hallar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Tenemos el punto 1 y tenemos el punto 2. Hay una recta que pasa por ahí. Necesitamos encontrar el vector que hay entre ellos. Entonces decidamos, vamos a decir que el punto 1 sea el punto origen. Entonces vamos a decidir que hay un vector así. Hay un vector así. ¿Ya? Entonces este vector lo vamos a llamar vector U. Muy bien. Entonces encontremos ese vector U. Va a ser igual al punto final menos el punto inicial. Muy bien. Punto final es el 5 menos 2, 4. Está acá. El punto inicial es 3, 2, 1. Muy bien. Restamos 5 menos 3, 2. Menos 2, menos 2, menos 4. 4 menos 1, 3. Ya tenemos el vector U. Ya tenemos el vector U. Ahora, para poder encontrar, vamos a usar la ecuación paramétrica. Fíjense, esta es la ecuación paramétrica. Necesitamos, recuerden ustedes que decía para encontrar la ecuación de una recta, necesitamos un punto de paso y necesitamos un vector paralelo. Punto de paso, a falta de un punto tenemos dos puntos, porque tanto el punto 1 como el punto 2 están sobre la recta, ¿cierto? Hay dos puntos que están sobre la recta. Nosotros necesitamos solo uno. En este caso, acá se sugiere utilizar el punto de aplicación. Nosotros hemos decidido a un comienzo que el vector que hay entre el punto 1 y el punto 2 tiene este sentido, que va desde el punto 1 hasta el punto 2. El punto 1 es el punto de aplicación. Entonces, generalmente es el punto de aplicación el que utilizamos como punto de paso. Ya está. El punto de paso va a ser el punto 1, por ese motivo. Punto 1 que es 3, 2, 1. Ya tenemos el punto de paso. Pero necesitamos conocer un vector paralelo. Este vector U
que hemos encontrado entre el punto 1 y el punto 2 es paralelo a la recta. Y no solo paralelo, en este caso, y que no es condición que esté sobre la recta, pero este vector U es paralelo a la recta, ¿cierto? Esta recta que pasa por el punto 1 y el punto 2 y del cual hemos encontrado un vector, este vector U, me confirman ustedes, es paralelo a la recta, ¿cierto? Esta recta L. Sí. Son paralelos. Entonces ya están las dos condiciones. Tenemos un punto de paso y tenemos acá el vector U, que será el vector paralelo. Tenemos punto de paso y tenemos el vector paralelo. Reemplacemos en la ecuación paramétrica. Entonces, X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 son los componentes del punto de paso. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Y ABC son los componentes de ese vector paralelo. Era 2 menos 4, 3. 2 menos 4, 3. Y ahí tenemos entonces nosotros ya la ecuación, en este caso hemos encontrado la ecuación paramétrica. Tenemos la ecuación paramétrica de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Se entendió? ¿Se comprendió, chicos? ¿Cómo hemos encontrado la ecuación paramétrica? Sí, Inge. ¿Sí? Ahora, tal vez aquí deberíamos haber aprovechado y encontrar las otras dos ecuaciones. A ver, el punto de paso es 3, 2, 1. Vamos un poquito para arriba, ya lo voy a anotar acá. El punto de paso es 3, 2, 1. Y el vector paralelo, U, era, ¿cuánto es el vector paralelo? Era 2 menos 4, 3. 2 menos 4, 3. Nosotros lo que hemos hecho hace un momentito es encontrar la paramétrica. Podríamos haber encontrado también acá la ecuación simétrica, que sería reemplazar aquí nomás, ¿no? Sería X menos el X sub 0, ¿cuánto vale? 3, ¿no? 3 igual a Y menos Y sub 0 sería 2, ¿cierto? 2 igual a Z menos Z sub 0. ¿Cuánto es Z sub 0? 1, ¿no? 1, muy bien. Todo sobre ABC, que son los componentes del vector paralelo. Esto sobre 2, esto sobre menos 4 y esto sobre 3. Esta sería nuestra ecuación simétrica. Ahora, si quisiéramos haber encontrado la ecuación vectorial, dijéramos, la recta tiene la siguiente ecuación. Ponemos el punto de paso. 3, que es 3, 2, 1. Más el vector paralelo, que sería el 2 menos 4, 3, y esto por el parámetro t. Acá tendríamos la ecuación vectorial. Y también hubiéramos querido encontrar la simétrica y la vectorial. Consulta, chicos. Ok, perfecto. Muy bien. A ver, hagamos este más y si quieren ya descansamos acá. ¿Ya? Hagamos este ejercicio más, eso que están cansados ya. Dice, fíjense, a ver. Dice, hallar la ecuación de la recta L1. Esta es la ecuación que queremos hallar nosotros, la recta L1. Que tiene un punto de paso, acá. 7, 1, menos 2. Este es el punto de paso. 7 menos 1, menos 2. No me dan más información, pero me dicen que es paralela a la recta L2. Esta es la recta L2. Y me dan su ecuación de la recta L2. ¿Sí? De la recta L1, que es de la cual nosotros queremos encontrar su ecuación, ¿qué necesitamos? Un punto de paso que ya lo tenemos. Y necesitamos conocer un vector paralelo. Necesitamos conocer el vector paralelo a la recta L1. Esos dos datos necesitamos conocer para encontrar la ecuación de la recta L1.
Me dan una ecuación de la recta L2, la cual me dicen que la recta L1 es paralela a la recta L2. Pero de la recta L2, ¿qué tenemos? Fíjense, me han dado la ecuación simétrica. Si ustedes recuerdan, este 2, este menos 1 y este 5, ¿qué eran en la ecuación simétrica? Eran los componentes del punto de paso, ¿no ve? Puntos de paso. Exacto. Entonces acá menos, ¿por qué digo menos 2 aquí? Si aquí es 2, recuerden la formulita, es negativo ahí en la formulita. Es X menos 0, Y menos 0, Z menos 0. Es negativo, acá son negativos. Entonces, el punto de paso, volviendo acá, sería acá menos 2, 1 y menos 5. El punto de paso de la recta L2. ¿Estamos de acuerdo? Que sería menos 2, 1 y menos 5. Sí, ¿no ve? Bien. Y este 3, este menos 3 y este menos 1, ¿qué sería, chicos? Números directores. Los componentes del vector paralelo de la recta L2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Volviendo a la recta L1, que es de quien queremos encontrar su ecuación. ¿Qué necesitamos conocer? Un punto de paso, ya lo tenemos, dijimos. Y necesitamos conocer un vector paralelo a la recta L1. Entonces, este vector de acá que hemos encontrado, el U2, que es un vector paralelo a la recta L2, al mismo tiempo, este vector de acá, el vector U2, este vector U2, yo les pregunto, ¿este vector U2 será paralelo a este vector U1? Si ambas rectas son paralelas. Sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que son paralelas? Sí. Y si son paralelas ambos, y si son paralelos ambos vectores, por lo tanto son iguales. Es decir, que para la recta L1 necesitamos un punto de paso, ya lo tenemos. Y también necesitamos un vector paralelo. Acá tenemos un vector paralelo. Ah, entonces podemos usar este vector paralelo a la recta L2, porque este es un vector paralelo a la recta L1, de la cual queremos encontrar la ecuación. Entonces podemos asumir este vector U2 como un vector paralelo de la recta L1. Entonces podemos decir que el vector U1 va a tomar los mismos componentes, 3 menos 3 y 1. Fíjense que ya tenemos entonces un vector paralelo de la recta L1 y tenemos un punto de paso. Simplemente reemplaza en la fórmula. En este caso estamos trabajando con la simétrica. El punto de paso, recuerden, era 7, acá está, ¿no? Es de la recta L1 que queremos encontrar su ecuación. 7, 1 y menos 2. Acá está. 7, 1 y menos 2. Y el vector paralelo a esta recta L1, que estamos tomando este vector U2, que es 3 menos 3 y menos 1. 3 menos 3 y menos 1. Y de esa manera encontramos la ecuación de la recta L1, ayudándonos un poquito de la recta L2, la cual era paralela a la recta L1. ¿Se comprende? ¿Preguntas? Todo claro, ingeniero. Perfecto.